Tus oraciones cambian la historia. La oración que tú realizas el día de hoy no solamente afecta positivamente tu vida, sino que esa oración que tú levantas el día de hoy puede cambiar el rumbo de la historia. Te doy la bienvenida en esta hermosa y preciosa mañana. Hoy miércoles 11 de junio será el mejor día de nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra y vamos a permitirle al Espíritu Santo hacer esa obra perfecta en nuestros corazones. El tema de hoy está increíble. Imagínate, Dios usa incluso tus fallos. Vamos a leer el Salmo 72, versículos del 1 al 20. Luego nos vamos para Hechos y terminamos con un comentario del segundo libro de Samuel. Así que bienvenidos, gracias a todos por aquí que se conectan en TikTok, en Instagram, los que más adelante nos van a ver en Facebook, en YouTube. Esperamos que esta palabra cobre vida en sus corazones y que hoy sea un día sobrenatural, que no sea ese día común y corriente, sino un día de gran bendición. Está comprobado aún por aquellos que han investigado la programación neurolingüística, por aquellos que reprograman la mente para el éxito, para una vida mejor, que como nosotros iniciamos el día, sí tiene mucho que ver, sí marca el curso de las cosas. Y si tú comienzas el día orando, creyendo por la bendición de Dios, creyendo por sanidad, creyendo por esos milagros, desde luego que van a ocurrir, porque la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible y todo es todo. Estas personas que trabajan en el desarrollo humano, personas que se dedican al crecimiento personal, emocional, a enseñar cómo gestionar las emociones, los sentimientos, tienen tantos principios de vida que están en la palabra de Dios. Principios como levantarse temprano, principios como llenar nuestra mente con lo mejor. Cuando uno lee en Filipenses, la Biblia dice que pensemos todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable. Dice, si hay virtud alguna en esto, pensad. Entonces definitivamente el manual por excelencia es la palabra de Dios, y hoy que tú inicias orando, llenándote de fe, estás iniciando de la mejor manera. Dios usa incluso tus fallos. Esa es la palabra de hoy. Voy a leerles la introducción que el autor nos regala. Dice: Rabí Zacarías recuerda una visita que hizo a un conocido lugar donde fabricaban los mejores saris de bodas del mundo. Los vestidos se hacían con tal minuciosidad por el detalle que esperaba encontrarse con un sistema de producción mediante una maquinaria asombrosa, pero la imagen que tenía no podía distar más de la realidad. Cada sari se confeccionaba individualmente por un equipo compuesto de un padre y un hijo. El padre se sentaba encima del hijo en una plataforma rodeada por varios carretes de hilo que entrelazaba entre sus dedos. El hijo tenía una sola tarea. A un gesto de su padre tenía que mover el telar de un lado para otro, una y otra vez. Esto se repetía durante horas hasta que un diseño magnífico comenzaba a emerger. Ciertamente el hijo tenía la tarea más fácil, solo tenía que moverse cuando su padre le hacía un gesto. Pero al servirse de aquel esfuerzo, el padre podía trabajar para realizar un fin que era muy elaborado. En todo el proceso, el padre tenía el diseño en la cabeza y hacía que los hilos adecuados se fueran juntando. Rabí Zacarías termina la historia diciendo: solo Dios puede tejer un diseño partiendo de los hilos disparejos de nuestra vida, sufrimientos, éxitos, alegrías o dolor de corazón, para acabar confeccionando un diseño magnífico. Puede que hoy, si te detienes y meditas sobre ello, veas que el Padre busca tejer un hermoso tapiz en tu vida. Job dijo, en Job capítulo 10, versículo 12, para los que toman nota, Job 10:12. Vida y misericordia me concediste, tu providencia guardó mi espíritu. Y es que todo lo que sucede en este mundo está dentro de los límites y del trabajo que Dios está haciendo. Providencia significa la visión de Dios, la manera en la que Él anticipa y prepara todas las cosas para nuestro futuro. Providencia es la manera en que Dios te guía, en la manera en que Dios conduce la historia de la humanidad. Él está presente y está activo en todo el mundo, sosteniéndolo
y gobernándolo. También es la manera en que Él guía y conduce tu vida de manera personal e individual, como escribió el apóstol Pablo. Y eso está en Romanos capítulo 8 y versículo 28. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. La versión Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que podemos estar seguros de la providencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida y en todos los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Es por eso que hoy vamos a leer el Salmo 72. Si tienes ahí la Biblia, porfa, ábrela conmigo. Salmo 72, versículos del 1 al 20. Vamos a encontrarnos hoy con esa palabra de vida, con esa palabra de fe que estoy segura que puede transformar nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, si de verdad, así genuinamente nosotros nos disponemos para Dios. Así que de nuevo, bienvenidos a todos los que poco a poco se han ido uniendo. Qué alegría saber que ustedes toman de su tiempo para quedarse aquí y recibir esta palabra de fe. Salmo 72, versículos del 1 al 20. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzga con rectitud a tu pueblo y haz justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y la luna, sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra, que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir, que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, que se posten ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que paguen tributo los reyes de Tarsis y las costas remotas, que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio, al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, a los menesterosos le salvará la vida. Estamos leyendo el Salmo capítulo 72 y ahora en el versículo 18 dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea para siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Bienvenidos todos los que se han ido uniendo. Hola Claudia, bienvenida. Evita, Pastora Joana, allá en Medellín, ustedes también aquí en TikTok. Un abrazo, mi bella Liz. Saludos Fer, gracias por escribirnos los versículos. Esperanza Gutiérrez, Elizabeth Alicea nos saluda a todos, les manda un abracito. Sandra, claro que sí, seguimos orando por Colombia. De hecho, acabamos de terminar un Zoom de oración en el cual estuvimos unidos, creyéndole al Señor por ese milagro para todas las naciones de la tierra, que el Señor sane, restaure, pero de manera especial por Miguel Uribe Turbay, nuestro candidato presidencial, un senador, una persona conocedora de Dios. Estaba leyendo un poco de su historia, una persona que ha pasado por cosas muy duras como el asesinato de su madre cuando él tenía únicamente 5 añitos, y tantas situaciones que él ha vivido y cómo se levantó queriendo una Colombia diferente y ahora pues está entre la vida y la muerte. Fue agredido por un niño de 15 años nada más, imagínense en eso, y necesitamos orar que el Señor haga justicia, que el Señor lo levante. Este hombre sigue aferrado a la vida ahí en ese hospital donde él está. Entonces vamos a creer que para Dios no hay nada imposible, así que les agradezco a todos ustedes los que se unen el día de hoy, los que en fe no solamente oramos por esas peticiones personales que tenemos, pero que también nos unimos a orar por lo que está ocurriendo alrededor. Gracias a todos aquí en TikTok también por esos taps, por esas donaciones, por compartir este devocional con otras personas para que el evangelio corra como un río y le llegue a más y más gente, y que cada día seamos más los que queremos conocer de Dios. Así que muy buenos días de nuevo a los que poco a poco se han ido uniendo a esta transmisión.
Estaba leyendo el Salmo 70 y lo que encontramos en este salmo es algo poderoso. Perdón, el Salmo 72, les leí del 1 al 20 y habla de la providencia y de la oración. Y yo comencé diciéndoles que nuestras oraciones cambian las cosas, que no solo afectan nuestra propia vida, sino que pueden afectar el curso de la historia. Cuando tú oras, el cielo responde. Cuando tú oras, hay poder en la sangre de Cristo. Ayer estaba escuchando un señor, un psicólogo, y él hablaba de todo esto de programar la mente para ser diferentes y estaba hablando del poder de las palabras y estaba contando de un científico que tomó varias moléculas de agua y las puso unas a un lado y otras al otro. Y a unas comenzó a hablarles bonito, a decirles tranquila, ánimo, sonríe. Y a las otras moléculas palabras como miedo, palabras como dolor, como angustia. Y se iban conformando de una manera increíble. Las que recibieron palabras negativas fueron conformadas de una manera deforme, pero las otras moléculas de agua que estaban conformadas por palabras bonitas, que escucharon cosas positivas, se convirtieron en algo hermoso. Y él decía, si en lo natural, si una molécula de agua puede recibir una palabra, ahora imagínate nosotros como personas, si nos llenamos de Dios, si nos llenamos de fe, si al iniciar el día lo comenzamos orando, leyendo la palabra, llenos de esa fe, por supuesto que vamos a tener una vida diferente. Stephanie, el tema de hoy es Dios usa incluso tus fallos. Es un tema increíble y comencé leyéndoles esa introducción tan espectacular, pero ahorita que leemos el Salmo 72 nos damos cuenta que la providencia y la oración van de la mano. Hay tantas cosas de las que Dios nos ha guardado, de las cuales nosotros ni siquiera somos conscientes, pero que la oración nos ha rodeado, la oración nos ha protegido. La manera en que la providencia y la oración interactúan es un misterio. De alguna manera extraordinaria, tus oraciones afectan el resultado de las cosas que pasan. Dios es soberano y hace cumplir sus designios a lo largo de la historia, y aun siendo soberano te hace parte del proceso para poderlos cumplir. En este salmo, la oración de David es por su hijo y por su sucesor. Está orando por el rey Salomón. Era un poderoso recordatorio de su alto llamado, pero va más allá de lo que él humanamente hubiera podido lograr. Por ejemplo, dice el versículo 5, durará con el sol y la luna de generación tras generación. El versículo 8 dice, su reino es eterno y universal. Y todo esto se cumplió en última instancia, fue a través del Rey de Reyes, del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Este salmo es una oración de bendición para el rey por medio de él, para que todo el pueblo sea bendecido con prosperidad. El que es un buen líder, dice el versículo 3, se ocupará de los pobres, de la justicia. Otra versión, la versión El Mensaje, dice, defiende por favor al pobre, ayuda a los niños necesitados, sé duro con los crueles y tiranos. Qué tremendo esto. A ver, por acá Lisandra dice que está buscando una iglesia. Claro que sí, Lisandra, escríbeme ahorita y buscamos. No estoy segura si el lugar donde te encuentras es un lugar donde hayan iglesias que conozca, pero a lo mejor sí. Vamos a orar por eso, que el Señor te abra esas puertas de bendición. Y este salmo de hoy nos muestra cómo David proclama que se ore en todo tiempo. Dice el versículo 15 en la parte B, que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga. Está claro que la bendición de Dios sobre el líder llegará cuando la gente ore por él. Miren esto tan impactante. No sabemos cómo funciona esto, pero nos muestra que la oración cambia las cosas. En su providencia, Dios toma nuestras oraciones y las usa para traer bendición. En su providencia, Dios usa nuestras oraciones y trae a nuestras vidas bendición. Qué increíble entender esto. Oremos y digámosle gracias, Señor, porque la oración cambia las cosas. Oro por nuestros líderes que tú has puesto para gobernarnos. Dales gracia, dales sabiduría, enriquece sus vidas para que ellos sean fuente de honor, de fortaleza, de inspiración, para que ellos promuevan tu honor y tu gloria. Actualmente nos encontramos frente a gobiernos que hacen las cosas de una manera opuesta a los principios de Dios. Nos encontramos ante gobiernos que
honestamente nos parecen injustos, pero ahí es donde nos tenemos que levantar a orar. La oración cambia las cosas. Una oración que tú realices el día de hoy tiene el poder de transformación. Este salmo, que también es una oración para que su política internacional sea transformada, nos deja ver que hay un poder en el nombre de Cristo, y Él ha dicho que cada que nosotros oremos a Él, esas oraciones no serán en vano. Así que de eso se trata este devocional, que cada día más conozcan a Cristo, que cada día más personas aviven esa fe, que se fortalezcan y que cada día seamos más los que oramos, los que volvemos nuestro rostro a Dios. Así que gracias a todos los que están aquí conectados. Gracias por compartir con otros para que cada día esta comunidad de fe crezca y más personas lleguen a los pies de Cristo. Pero ahora nos vamos a Hechos capítulo 7, y entre los versículos 20 al 43 lo que encontramos es providencia y profecía. En este pasaje vemos la manera extraordinaria en la que Dios planeó y preparó la venida de Jesús. Dios en su providencia ve el futuro y así de manera misteriosa lo prepara y lo guía. Por lo tanto, puedes confiar en la providencia de Dios en todos los sucesos y en todas las circunstancias de tu propia vida. Lo que encontramos en este capítulo 7 de Hechos es la vida de Esteban. Encontramos el discurso de Esteban, en el cual él repasa las maneras en las cuales Dios ha guiado y ha cuidado la historia de Israel, preparando por medio de ella la venida de nuestro Señor Jesús. En este tramo del discurso se centra en particular en Moisés. Moisés había dicho que Dios suscitaría un profeta, allá en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15. Pedro ya había aplicado esta declaración de Jesús cuando leímos en Hechos capítulo 3, lo vimos, pero ahora Esteban también lo hace diciendo. Eso está en Hechos capítulo 7 y versículo 37. Los que tienen ahí su Biblia, porfis, ábranla conmigo. Los que toman notas, los felicito porque definitivamente vamos a seguir creciendo en la fe. Sé que muchas veces estamos conectados de pronto conduciendo hacia el trabajo o realizando las tareas del hogar y es un poco difícil de pronto parar y tomar nota, pero yo oro que esta palabra pueda llenar nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo hablándonos. Moisés entonces había dicho que Dios suscitaría un profeta como él. Eso está en Deuteronomio 28:15. Y Pedro, en el discurso que estudiamos el día lunes, se levantó y profetizó acerca de Moisés. Pero ahora aquí en Hechos capítulo 7 y versículo 37 vemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, declarar con fe, declarar sin temor esta palabra. Y lo que dice Hechos 7:37 es: este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes dentro de sus propios hermanos un profeta como yo. Miremos qué dice la Reina Valera. Hechos 7:37. Espero ser clara en lo que este devocional nos está transmitiendo el día de hoy. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. O sea, sabemos que Moisés llegó a ser un profeta de Dios, llegó a ser usado de una manera sobrenatural como el libertador del pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero también él en su oración y en sus palabras de bendición les dice, Dios va a levantar un profeta. Moisés fue un arquetipo de Cristo que prefiguró y preparó el camino para él. Entre Moisés y Jesús se dan al menos 15 coincidencias. Vamos a verlas, a ver los que toman nota. La primera coincidencia que vemos es que como Jesús, Moisés no era un bebé común. Las circunstancias del nacimiento de Moisés y de Jesús fueron completamente extraordinarias. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nació Moisés, que significa sacado de las aguas, el faraón había dado un edicto que todo bebé varón que naciera debía morir? Igual pasó con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Vemos aquí una primera coincidencia. Lo segundo es que como Jesús, Moisés también nació en un momento en el que se asesinaba a los bebés recién nacidos. ¿Qué más vemos? Como Jesús, Moisés también se destacó por su sabiduría. Dice Hechos 7:22 y se los voy a leer. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras
y en obras. También podemos notar que como Jesús, Moisés fue poderoso en palabras y en obras. Como Jesús, Moisés vivió una temporada de preparación. Sabemos muy poco acerca de los primeros 30 años de la vida de ambos, pero los dos pasaron un tiempo siendo preparados para la tarea que les aguardaba. Como Jesús, Moisés expresó una santa ira ante el pecado, pero al contrario que Jesús, Moisés cometió un crimen, pero Dios en su providencia incluso usó aquel error. Miren qué increíble, o sea, este paralelo que nos muestra el devocional de hoy entre Jesús y Moisés. Vemos que ambos sintieron ira, un celo santo por el pueblo de Dios, por las cosas de Dios, pero a diferencia de Moisés, Jesús nunca pecó. Pero aún así, el tema de hoy es, Dios usa incluso tus fallos. Aún a pesar de que Moisés en su humanidad se equivocó, asesinó a otra persona, aún así Dios lo usó. ¡Wow! Eso sí que es un aliento para ustedes y para mí en esta mañana. No sé ustedes, pero a mí el corazón me salta de alegría de poder comprender este principio, que Dios usa incluso nuestros fallos. Como Jesús... Esto está en Juan 1:11, a ver los que tienen ahí la Biblia, a ver si alguien me ayuda escribiéndolo, cópialo y péguelo ahí de internet. Juan 1:11, ¿qué encontramos en Juan 1:11? Dice la Biblia. Ay, se me perdió. No, acá está. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Como Jesús fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, pero no fue reconocido como tal en su momento, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberar por medio de él de la esclavitud, pero ellos no lo comprendieron así. ¿Qué dice Hechos? A ver, Hechos 7:25. Necesitamos todos estos principios corroborarlos con la Biblia en la mano. Hechos 7:25. Gracias Blanquita por escribirlo. Juan 1:11, gracias Fer. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora copiemos y peguemos ahí Hechos capítulo 7, versículo 25 y vayan preparando el 26, porfa. Hechos 7, 25 y 26. Muy buenos días, Miranda hermosa, un abrazo para ti. Hola Andrea, hace días no te veía, qué linda que estás ahí conectada, qué bonito trabajo estás haciendo aquí en las redes. Si ustedes van por Instagram, porfa busquen andrea.coach. Dios la está usando increíble con unos reels, con un contenido de alto valor. Bienvenida mi Andre, Luchis. Amén, Sora, qué lindo que está ahí conectada. La hermana Sora es la mamá de Liz, que hace parte de la comunidad de este devocional también en TikTok. Muy buenos días, claro que sí. Vamos a orar ahorita al final por Alfredo Leal, que es familiar de nuestra hermana Sora, para que sea el Señor tomando el control del tío de nuestra hermana y que haya bendición para ella. Un besito para ti, Liz. A ver, ¿qué dice Hechos capítulo 7 y versículo 25? Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, lo que estamos viendo aquí es como esas coincidencias entre Jesús y Moisés, ¿cierto? Hechos capítulo 7 nos da una claridad increíble y este versículo 25 lo que nos muestra es que Moisés suponía que los hermanos reconocían que Dios los iba a librar por medio de él, pero ellos no lo estaban viendo de esa manera. También como Jesús, Moisés procuró la reconciliación. Dice Hechos 7:26, ahí el próximo versículo. Y al día siguiente se presentó y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Perdónenme, yo prendo la luz que ya no veo nada. Ahora sí, qué pena. Ustedes saben que después de los 40, lo más chistoso es que tengo visión 20/20. O sea, no necesito gafas, pero ya sin luz no puedo leer los versículos. Qué cosa. Como Jesús, Moisés procuró la reconciliación.
pero de una manera diferente. O sea, es que lo que nos muestra este paralelo es cómo Dios puede usar aún nuestros fallos. O sea, lo que nos dice el versículo 26 es que Moisés, o sea, estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, a punto de ser apedreado, y comienza a testificar, y en el testimonio que él está dando en este mensaje tan increíble, dice: Moisés, cuando vio que dos hermanos suyos estaban peleando, les dijo: muchachos, ¿por qué pelean? Ustedes son hermanos. Y uno de ellos les dice: es que nos va a matar así como mató al egipcio. Y ahí fue cuando Moisés tuvo que huir, porque definitivamente él pensó que nadie se había dado cuenta, pero sí se habían dado cuenta. Como Jesús, Moisés es descrito como gobernador y juez. Se le dice en Hechos capítulo 7 y versículo 27. ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Como Jesús, Moisés escuchó la voz del Señor, y tú y yo también podemos hoy escuchar la voz de Dios. Dios habla hoy. ¿Cómo habla? A través de su palabra. Como Jesús, Moisés reconoció que el lugar santo no era una localización religiosa específica, sino allí donde Dios está presente. En el caso de Moisés, lo estuvo en una zarza ardiente, donde dice Hechos 7:33, el lugar donde estás pisando tierra santa es. Recordemos que Dios llamó a Moisés desde una zarza, y cuando Moisés se fue acercando, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, como una señal de quitar lo humano, de quitar lo terrenal, de quitar el pecado. Quita el calzado de tus pies, porque te estás acercando a un lugar de santidad, te estás acercando a tierra santa. Como Jesús, Moisés liberó al pueblo de la opresión. Como Jesús, Moisés fue incomprendido y fue rechazado por su propia gente. Dice el versículo 35, Moisés a quien habían rechazado. Luego otra vez el versículo 39 dice, y lo rechazaron. Se lo voy a leer. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. O sea, todavía está Esteban hablando sobre lo que pasó con Moisés. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esto es increíble, porque es que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Tú puedes salir de Colombia, pero Colombia no ha salido de ti. Hay muchas personas que salieron de un estado, de un país, de otro lugar, y Dios los trae a disfrutar algo nuevo, pero como están anhelando todavía lo que había en su país, no pueden disfrutar la bendición del lugar al cual Dios los ha llamado. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero su corazón no había salido de allá. Es que vuelvo y les leo el versículo 39. Estamos en Hechos capítulo 7. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, o sea, a Moisés, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Por eso Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. No es solo con un área de nuestra vida. Necesitamos entregarle nuestro corazón. Necesitamos estar conectados con Él, con todo nuestro ser, porque podemos estar de cuerpo presente, pero de mente ausente. ¿Cuánta gente va a la iglesia solo por ir? Son simpatizantes, les parece lindo cómo cantan, el mensaje es chévere, pero no han entregado su corazón a Cristo. De corazón no están en ese lugar, y esa es la oración que tú y yo tenemos que hacer por ese familiar que aún no se ha rendido a Cristo, que su corazón se ha transformado, que su corazón se ha convencido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que este versículo nos dice, que ellos de corazón aún estaban en Egipto. ¿Dónde está tu corazón? Hay gente que dice, ay sí, qué chévere las cosas de Dios, pero ay, como pasábamos de bueno, esas rumbitas que armábamos, como nos tomábamos un traguito, una cervecita, eso pues tampoco era tan malo. Y estamos recordando a Egipto, estamos trayendo ese pasado que había en esa rumba. Había peleas, después se emborrachaba el tío, después se peleaba todo el mundo. Entonces, ¿para qué anhelar esas cosas que definitivamente no traían bendición a nuestra vida? Eso es lo que este versículo nos está diciendo. Como Jesús, Moisés consiguió liberar así al pueblo. Como Jesús, el rechazo hacia Moisés hizo recaer el juicio de Dios, pero acabó llevándolos a la victoria, como lo explicó el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Eso está en Hechos 2:36. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Este era el apóstol Pedro hablando.
Hoy podemos orar y decirle, Señor, gracias por la manera asombrosa y sorprendente en la que tú haces que tus propósitos se cumplan a lo largo de la historia por medio de tus profetas como Moisés. Pongo en ti hoy mi confianza, en tu providencia hacia todos los sucesos y los acontecimientos de mi vida. Pensemos que todo obra para bien de los que aman al Señor y que Dios usa inclusive nuestros fallos. Y cuando uno termina de leer este capítulo, hay algo increíble en el devocional de hoy, no está, pero sí quisiera mencionarles, y es el versículo 56. O sea, cuando él estaba a punto de ser apedreado, él comenzó a defenderse y comenzó a expresar todo este mensaje. Pero mire el versículo 56 y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, le apedrearon, perdón que pronuncié mal esa palabra, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Allí aparece por primera vez Saulo. Mañana estaremos leyendo el capítulo 8 y nos daremos cuenta cómo Saulo persigue a la iglesia, pero cómo también tiene un encuentro con Dios. Pero antes de eso dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba el nombre del Señor y decía: en tus manos, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Porque los santos mártires de Dios no mueren eternamente, sino que duermen para un día despertar a resurrección eterna. Por eso este versículo lo menciona en la Reina Valera de esa forma. Vemos cómo después de que Esteban predica y habla de una manera tan increíble, lo apedrean. Y su oración final era: Señor, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, pidió perdón por ellos. Les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿No les recuerda a ustedes las palabras de Jesús en la cruz? Cuando al morir dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y ahí el que recibe la ropa de Esteban es Saulo, y la oración de Esteban es contestada en el siguiente capítulo, cuando uno de los que estaban ahí presenciando la muerte, presenciando ese momento tan horroroso, más adelante se convierte de perseguidor de la iglesia cristiana en un perseguido también por la fe. Las oraciones que tú y yo hacemos pueden cambiar el curso de la historia, aunque pensemos que el final es terrible. Alguien podría decir: pero ¿cómo así? ¿Por qué lo apedrearon? Si se levantó, si estaba hablando en fe, si los perdonó, porque Dios nos le libró la vida. Pero esa oración que él hizo en ese último momento fue poderosa. Recordemos que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre, que hay vida más allá de la muerte, y esto cambia nuestra perspectiva aún de la enfermedad, porque cuando pensamos que si viene la enfermedad, Dios nos puede sanar de ella, Dios nos puede liberar de ella, pero aún si llegamos a morir es para vida eterna, que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre. Yo creo que esa fue una perspectiva que a todos nos cambió en el COVID, porque sí, el cáncer como que se cayó por un tiempo, como que ya no se oía del cáncer porque todo era COVID, pero algo que al menos yo aprendí en tiempo de COVID fue eso, a descansar en que hay vida más allá, en que, como dice el Evangelio en Juan 11, que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre. Desde luego que a nosotros en lo humano nos duele cuando partimos, cuando vemos partir ese familiar, ese hijo, ese ser querido, y es necesario atravesar un duelo, es necesario ese proceso, pero es necesario comprender que hay vida más allá de la muerte. Por eso, si hoy tú estás atravesando un proceso de enfermedad, o ese familiar que tú amabas tanto, por el que tanto oraste, se fue a la presencia de Dios, tienes que saber que solo duerme, que un día resucitará para siempre, porque el que cree en Dios no morirá para siempre. Nuestro espíritu, nuestra alma van a Dios, y hay una esperanza eterna. Pero ahora vamos a terminar con el segundo libro de Samuel, y entre los capítulos 16 al 18 lo que encontramos es la muerte de Absalón. Estuvimos hablando de cómo Absalón, el hijo de David, se rebela contra él, y lo que encontramos aquí es providencia y protección.
Y es que tú y yo podemos confiarle a Dios aún nuestro futuro, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra nación. El universo entero está en sus manos y Él hace que todas las cosas se lleven a cabo para sus propósitos. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano, providencia y protección. Gracias a todos aquí en TikTok. Ya vamos por 47.100. Necesitamos llegar a los 100.000 taps. Solo es tocar ahí la pantalla. Y ustedes en Instagram, bienvenidos. Hola, Millán hermosa, allá en los Nueva York. Mi Desiree, qué rico que estás ahí. Desiree es una hermana de nuestra familia de Comunidad de Gracia, que ahora está en Florida. Un abracito, Desiree. Bendiciones también para ti, Sandrita. Un abrazo grande. John Valencia. Todos los que se están uniendo, Lupita, gracias, Berito, gracias por estar ahí conectada. Ayúdenme ustedes también a compartir ese devocional para que otra gente también lo escuche. Esto está muy pobre hoy por aquí en Instagram. Ay, Desiree, también te hemos extrañado un montón aquí en la iglesia. Por ahí me estaban preguntando por ti, así que qué bonito saber que estás por aquí siempre conectada también y que de alguna manera seguimos unidos. Yo creo que el Señor te provea ese lugar, esa iglesia bien especial donde te puedas reunir y donde puedas también seguir creciendo en la fe. Un abracito muy grande, Desiree. Gracias por estar ahí. Hola Leslie, qué bonita. Leslie está desde Chile. Leslie Retamal, hemos seguido en fe muy unidos y creyendo por ese milagro de Dios también en tu hermano Nicolás y en tus hijos. Qué bonito poderte conocer. Bueno, ya que estoy haciendo aquí un paréntesis, un pequeño reset, quiero aprovechar para animarlos porque los que estén en Wisconsin vamos a tener una conferencia que se llama Florece. Esto es el 21 de junio, 21 y 22 voy a estar en la iglesia La Victoria en Guapaca. Si alguno de ustedes vive en Wisconsin, le invito para que nos acompañe en la conferencia de mujeres que va a ser todo el día sábado y el domingo ya el servicio general. Y también los que están en Colombia, los que están en Medellín, por aquí aprovecho, Janecita, si aún estás, Janet Villamil, para que invites a tu hermana, a tus primas, a todos los que están allá en Medellín, porque 11 y 12 de julio tenemos nuestra conferencia Viviré para Testificar. Va a estar viajando la hermana Esperancita, que creo que está aquí conectada en TikTok. Va a estar también Jessica Pico, que tiene un testimonio como Dios la sanó en un mes del cáncer de seno. Va a estar su esposo Daniel, que es un adorador, así Dios lo usa muchísimo. Va a estar también la hermana Ana María. Ellos son líderes aquí en Katy, Comunidad de Gracia Katy, pero me van a acompañar. Juntos vamos a ir a orar por esas mujeres de Colombia, a declarar bendición. Jennifer, no sé si estás por ahí conectada. Jennifer, allá te esperamos. Crianza Consciente, dice que es nueva por aquí, bienvenida, gracias de verdad por conectarte. Estamos haciendo que esta comunidad de fe, de oración cada día crezca más, así que bienvenida, gracias por ese comentario. Y bueno, estoy aprovechando para enviar un saludo y una invitación muy grande para todos los que están allá en Medellín, Colombia, en Marinilla, en Río Negro, en Guarne, en Guatapé, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, para que nos acompañen en nuestra conferencia Viviré para Testificar 2025. Viernes 11, 7 de la noche hasta las 9:30, sábado 12 desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tendremos un desayuno, les vamos a dar una camiseta especial, así que si a lo mejor usted dice, bueno, yo no puedo ir, pero a lo mejor yo puedo bendecir a otra mujer que tiene escasos recursos, que no tiene para el pasajito, tú puedes bendecirla. En dólares solamente son 15, 20 dólares, en pesos son 55,000 si se escriben antes del 4 de julio. Sí, así es, Pastora Joja. A ver, deme la fecha. Entre más rápido se registren mejor, porque les vamos a mandar a hacer su camiseta, su desayuno. Pero ese es un tiempo donde muchas mujeres van a ir, van a ser restauradas, van a ser tocadas por el fuego del Espíritu Santo. De eso se trata, Viviré para Testificar. Lo acabamos de pasar aquí en Houston y hay muchos testimonios de lo que la gente está recibiendo todavía. Ayer hablaba con alguien que tuvo un encuentro y el Espíritu Santo la tocó. Eso hizo que ella no solo se bautizara, sino que su hogar fuera restaurado. Así que grandes cosas pueden pasar definitivamente. Ana Rosa, gracias. Escríbeme en el chat. Por algunas razones no puedo poner ahorita mi número de teléfono acá,
estuve recibiendo, yo lo ponía siempre acá en el chat en vivo y tuve ahí una situación como incómoda, entonces solo les doy mi número, pero como en privado, ¿listo? Entonces, si puedes, Ana Rosa, escríbeme en el chat y ahí yo te mando el número, porque sí va a ser una bendición ese tiempo que vamos a vivir allá en Medellín. Pero bueno, volvamos aquí, enfoquémonos en este devocional de hoy porque está hermoso. Amén. La pastora Joja dice, van a ser 2 días sobrenaturales. Centro Comercial Los Molinos, ahí nos vemos. Providencia y protección. Puedes confiarle a Dios tu futuro, tu familia, tu iglesia y toda tu nación. Hoy que estamos orando por Colombia, que estamos orando por Miguel Uribe Turbay, nos damos cuenta de que hay providencia y que hay protección de Dios, que Él hace que se lleven a cabo todos sus propósitos. Dios está trabajando a lo largo de todos los sucesos humanos que podemos ver descritos aquí en el segundo libro de Samuel. Imagínate que Ahitofel le dio un consejo al rey y le dijo, escucha la palabra de Dios. Imagínate eso, para que nosotros podamos dar un gran consejo, un consejo valioso, tenemos que ser personas que consultan con el Señor de antemano para saber lo que Dios está haciendo y cuál es su voluntad. Si Absalón hubiese seguido el consejo de Ahitofel, habría sido un buen sucesor, o sea, habría sido esa persona que Dios eligió, pero no, él lo que hizo fue que siguió un mal consejo. Ahitofel no le dio, Ahitofel, pues siguió el mal consejo de Usai, y en este pasaje vemos lo que Dios estaba haciendo en aquella situación. El cuidado providencial y la protección de Dios estaban sobre David, porque dice segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 14, porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel. Aquella fue una respuesta al espíritu de oración de David. Vemos aquí cómo Dios es la mano que no se ve y que gobierna toda la historia, que gobierna tu historia y mi historia. David y todo el resto de personas que formaban parte de aquel drama tuvieron un gran poder y una gran libertad para actuar, pero no fueron libres para actuar como si el Señor no estuviera allí. Lamentablemente, Absalón terminó mal. Aquí recapitulando un poquito lo que está pasando en el segundo libro de Samuel, es una crisis familiar terrible, una crisis familiar donde pues ya vimos el día lunes que Amón y Tamar, los 2 hijos de David, se vieron involucrados en un suceso terrible. Fue que Amón abusó sexualmente a su media hermana Tamar. Como resultado de esto, Absalón se llena de mucho enojo. Absalón era hermano de padre y madre de Tamar, o sea, hijo de David, hijos de la misma mamá los dos. Y cuando Absalón ve que su papá no hace nada, imagínate, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre increíble que era un gran estratega militar, que venció a Goliat, pero como papá fracasó, pero aún así, incluso con sus fallos, Dios lo ungió. Por eso el título de hoy es Dios usa inclusive tus fallos. Pero en medio de todo ese proceso tan difícil, de esa crisis familiar, lo que vemos es que Absalón se levanta y toma la justicia en sus manos. Ya que David, su papá, no hizo nada, él va y mata a su hermano Amón. Léanlo porque ustedes no necesitan irse a ver Netflix ni Amazon Prime para ver historias. ¡Wow! En la Biblia están. Y el final es un final increíble. Tú lees desde el capítulo 13, luego en el capítulo 14, te das cuenta que pues mata a su hermano y que se tiene que ir fugitivo. El día lunes estuvimos hablando un poco sobre esto, pero lo más tremendo es que Absalón se levanta en rebeldía contra su papá. Yo les decía que cuando no hay corrección se levanta la rebeldía. La disciplina es amor. Cuando nosotros le ponemos un límite a nuestro hijo, lo amamos. Si mi niño de 2, de 3 añitos brinca como loco en la cama, en el mueble, y yo lo dejo y digo, ay, no pasa nada. Yo lo dejo. Mañana yo voy a visitar a mi prima, a mi vecina, a Pepita Mendieta, no sé, al que sea, y mi hijo o mi hijita empieza a brincar en el mueble. Imagínate, ¿por qué? Porque yo no le puse una corrección, yo no le puse una disciplina. Los límites existen para protección. Cuando tú vas en carretera, vas conduciendo y hay un letrero que te dice, cuidado, baje la velocidad porque hay una curva peligrosa,
Ese límite, esa señal es para proteger tu propia vida. Cuando hay un stop en el camino, eso es para protegerte a ti, porque si sigues como loco, te vas a encontrar con otro vehículo, te vas a chocar y no sabes qué va a pasar contigo, con los que van en tu vehículo. Entonces, si ves, la disciplina, la norma, la corrección es amor. Y eso fue lo que ocurrió con David. No puso un límite, no puso una corrección. ¿Qué causó en el corazón de su hijo Absalón? Rebeldía. Cuando no hay corrección, cuando no hay rebeldía en el hogar, cuando no hay disciplina en el hogar, se forma rebeldía. John Valencia, Dios te bendiga, nos saluda desde Popayán, desde el Valle del Cauca. Muchas gracias, John, por estar aquí conectado. Qué bendición tan grande. Y creo que esta palabra y este ejemplo que vemos aquí en estos capítulos del segundo libro de Samuel son una instrucción para todos nosotros. La disciplina es amor, los límites son amor. Cuando ese hijo hace lo que le da la gana en la casa, se vuelve rebelde. Cuando no hay normas claras en el hogar, ahí surge la rebeldía. Porque el papá dice blanco y la mamá dice negro. El papá dice no va a ir. Y la mamá, ay mi amor, dejémoslo ir, qué pecado, mire que aquí, mire que allá. Cuando nosotros interrumpimos la corrección, estamos causando rebeldía. ¿Por qué? Porque ese niño dice, no, pero pues mi papá no me deja ir, mi papá es el problema, mi mamá sí. Entonces ahora voy a irme del lado de mi mamá. Se van formando bandos, se va formando rebeldía en el hogar. Y el final de esto fue desastroso, porque Absalón terminó muerto de una manera terrible. ¿A causa de qué? De su rebeldía. Se levantó en contra del papá. Aquí hay otro principio y es la honra a nuestros padres. No importa si actuaron bien, si actuaron mal, si mi mamá fue una borracha, si me dejó cuando era un niño, cuando era una niña. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra que Absalón le debía a su padre era por encima de que su papá no hubiera hecho nada. Aún así, él debió permanecer fiel a su papá. Pero ¿qué hizo Absalón? Se rebeló. El espíritu de Absalón es un espíritu que se mueve en las empresas, en las iglesias, en las familias, y es cuando se levanta una persona por encima de la autoridad. No, el pastor no tiene tiempo, venga, yo le doy un consejo. No, el jefe está equivocado, venga, nosotros hagámoslo de esta y aquella manera. No, la manager, no. O sea, ese es el espíritu de Absalón. Si tú no estás de acuerdo, si estás inconforme con algo, trabaja y llega a ese lugar, trabaja y conviértete en alguien de influencia para que un día tu palabra también tenga voz. Pero si tú te pones a hablar, lo que estás es murmurando y lo que te estás convirtiendo es en un chismoso y en un rebelde. Entonces el espíritu de Absalón está presente en las familias, está presente en los trabajos, en muchos lugares, y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque los Absalones terminan muertos. O sea, Absalón pudo haber terminado diferente si no se hubiera rebelado en contra de su propio padre. Oremos y digámosle, Señor, gracias porque estás a cargo de la historia humana y tú reinas gobernando el universo. Gracias porque trabajas para que todas las cosas obren para bien de los que te amamos, de todos aquellos que conforme a tu designio hemos sido llamados. Segundo de Samuel, capítulo 16, nos deja pensar en algo. ¿Cuál era el problema de Absalón? Lo tenía todo, era bello. La Biblia lo describe como un tipo súper lindo, era rico, era poderoso. ¿Cómo pudo llegar al punto de querer asesinar a su propio padre? Estaba enojado porque David le dio a Amón un mal manejo de la situación. Ya les acabo de hablar sobre lo que estaba pasando. Era orgulloso, era envidioso y aparte de eso era celoso. Por causa de las acciones de Absalón, si tú lees el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18 te vas a dar cuenta que 20,000 hombres murieron por culpa de ese enojo, por culpa de esa rebeldía. Y es que el enojo de una persona puede causar muchísimo daño. Nuestras actitudes afectan la vida de la gente que nos rodea. Podemos sembrar odio o podemos sembrar amor. Una mamá que siempre está gritando, que siempre está maltratando al hijo, una mamá que a toda hora está de mal genio, es una mamá que tiene una situación que tratar en su corazón. Un papá que llega a toda hora bravo, que está mal geniado, que todo es no. Tiene una situación que resolver en su interior, y de eso es lo que se trata este devocional, un llamado a que le entregues tu vida a Jesucristo. Las cosas no van a ser perfectas ni se van a mejorar para mañana, pero van a ser diferentes, porque si teniendo a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, a veces no es fácil, sin Él sería imposible.
Hoy Él está a la puerta de tu corazón diciéndote: dame, hija mía, tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón, y yo te daré la vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. El que cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tu vida se transforma. Cuando tienes un tiempo de fe, de oración, todos esos demonios tienen que huir. La Biblia en Deuteronomio 7:28 dice que el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 caminos tendrá que retroceder. Hay un mundo espiritual que es real. Hay una guerra que librar todos los días de tu vida. Pero ahí es donde necesitas fortalecerte. La Biblia dice: el débil diga, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios usa inclusive tus fallos. A veces gente me dice: Andrea, yo quiero entregarme a Cristo, pero soy muy joven, me falta para vivir. Otro me dice: no, yo estoy muy viejo, yo ya cometí tantos errores, ¿ya para qué? Nunca es muy temprano para entregarle tu vida a Cristo, ni demasiado tarde. No importa cuál es tu debilidad, no importa qué es lo peor que tú hayas hecho. Hoy el Señor Jesús quiere que tú le entregues aún esos fallos, esas debilidades, y Él quiere convertirte en una hermosa pieza, como leíamos al principio en este devocional de este hombre que fue al lugar donde tejían esos hermosos diseños para las bodas de las personas allá en el oriente. Lo que pudieron ver, lo que Rabí Zacarías pudo ver en ese lugar donde se hacían esos vestidos con tal minuciosidad por el detalle, es que el padre se sentaba en un telar y él le hacía una señal a su hijo, y el hijo iba moviendo de un lugar a otro ese telar. Ciertamente el hijo tenía la tarea más fácil, solo tenía que moverse a un gesto de su padre, pero al servirse de ese esfuerzo, el padre podía trabajar para realizar un diseño muy elaborado. En todo el proceso, el padre tenía un diseño en la cabeza y hacía que esos hilos se formaran para crear una pieza preciosa. Solo Dios puede entretejer un diseño partiendo de esos hilos disparejos de nuestra vida, partiendo de esos sufrimientos, partiendo de ese dolor en el corazón, aún de tus éxitos. Todo lo que tú estás viviendo hoy va a ser el testimonio de mañana. Donde Satanás quiso derrotarte, ahí tú puedes contar la mayor victoria, el testimonio más grande de vida y de fe. Oremos y que esta palabra que Dios hoy nos da en el Salmo 72, en Hechos 7 y en el segundo libro de Samuel pueda cobrar vida en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos de Dios, vamos a aprovechar para poner las peticiones que cada uno de ustedes tiene, y que sea Dios glorificándose. Por aquí ahorita nuestra hermana Sora nos escribió de ese familiar que va a ir al quirófano. Él se llama Alfredo Leal. Lo vamos a poner en las manos de Dios, que el tío de nuestra hermana Sora esté protegido bajo la sombra del Altísimo y que pueda contar un testimonio de fe. Por aquí nuestra hermana dice: con Dios todo es posible, sin Él nada podemos hacer. Vamos a orar por los proyectos de Yami, por su salud, por su familia. Qué bendición también que estás ahí conectada, Leslie. Perlita, presente desde Wisconsin. Ella ora por su mamá, por la señora Pilar, para que Pilar pueda tener un encuentro personal con Jesucristo y haya libertad. Cari, los versículos que leímos hoy fueron el Salmo capítulo 72, versículos del 1 al 20. Luego estuvimos en Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 43, y terminamos mencionando unos versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 16 y capítulo 18. Gracias, Cari. Salmo 72 del 1 al 20, Hechos 7 del 20 al 43 y terminamos con el segundo libro de Samuel. Vamos a orar por Victoria, que va a viajar hacia los Estados Unidos, que el Señor la traiga en bendición. Claro que sí, mi bella Janet. Oramos por Citlali, qué bendición, nos cuenta que ya nació su bebé y que todo salió bien, gloria a Dios. Maggie sigue orando por sus hijos desde Tampico, claro que sí. Veremos a Sandy y a Hugo llenos de la presencia de Dios. Oramos por el pastor Natanael Rivera y por ese respaldo que él necesita recibir. Padre, en tu nombre poderoso, Dios, venimos dándote gracias porque tu palabra es tan real, como dice el Salmo 119, es tan dulce a nuestro paladar, es como miel
miel para nosotros, es lámpara, es guía. Tu palabra, Señor, nos hace cada día más sabios, más prudentes. Tu palabra, Señor, nos ayuda a trabajar con aquellas áreas débiles de nuestra vida. Gracias por lo que nos has hablado hoy aquí en el Salmo 72, en Hechos, en el segundo libro de Samuel. Gracias, Dios, por cada persona que hoy se ha conectado con hambre de ti. Gracias, Dios, por los que más adelante van a escuchar la repetición de este devocional. Que seas tú ahí tocando cada hogar, cada matrimonio, que esa esposa pueda ser esa mujer sabia que edifica su casa, que ese hombre pueda ser temeroso de ti y guardarse en fe, en santidad para su esposa, para sus hijos. Señor, cubre nuestros niños más pequeños, los bebés recién nacidos, ese bebé que aún está en gestación en el vientre. Cubre esos niños, Señor, que tienen que ser llevados a un preescolar, a la guardería. Rodéalos, líbralos del abuso sexual, emocional, espiritual, físico. Guarda a nuestros niños que van a la elementaria, a la primaria, los que van al colegio, a la universidad, los que van a junior, los que van a high school. Señor, que tu mano de amor esté sobre esta generación. Sabemos que Satanás vino para robar, para matar, para destruir. Lo vemos en este joven de 15 años que tomó un arma y atentó contra Miguel Uribe. Ten misericordia de él, de ese jovencito, de su familia, que se haga una justicia, pero que también, Señor, ese jovencito pueda entregar su alma a ti, que sea libre de ese espíritu inmundo de muerte, de ese espíritu inmundo de homicidio. Señor, libera Colombia. Aprovechamos para orar y declarar cielos abiertos en nuestra nación. Yo bendigo, Señor, a este hombre que está entre la vida y la muerte, a su esposa Claudia, a sus hijas, a su bebé. Señor, dales fortaleza. Mira cuántos nos hemos unido en fe, levantando un clamor al cielo, creyendo lo que dice tu palabra, que si el poder que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, también seremos vivificados. Oramos, Señor, por protección. Oramos, Señor, en este momento por esa identidad que tú nos puedes dar, como dice Carolina. Oremos, Señor, por esas redadas que están sucediendo. Mira, Padre, todo lo que está pasando allá en California, esas protestas, Señor, por ese sistema migratorio que está roto, lo podemos ver, está quebrado, pero, Señor, a ti nada se te ha salido de control, y por eso pedimos misericordia de manera especial por esas personas que tienen un grillete, por esas personas que tienen que ir con un oficial de ICE, con un oficial de asilo. Oramos por nuestros hermanos venezolanos que están a punto de ser deportados, que por muchos años tuvieron un TPS, tuvieron una protección, pero es temporal y ahora necesitan un milagro, un asilo. Señor, que de la nada tú lo hagas todo. Tú eres grande, tú eres hacedor de milagros, y por eso intercedemos delante de ti con fe y con confianza. Oramos, Señor, por la salud de la mamá de Saray Hernández. Oramos por la familia de Connie. Oramos, Señor, creyendo que tú le ayudas a Lena en esa recuperación de la salud, que su tiroides se sana, que esa hormona se regula. Oramos, Señor, por todos los que estaban migrantes, por los que están en la frontera, por los que están en México esperando una respuesta. Oramos por la salud y los exámenes médicos de Gaby Flores, por esa biopsia, Señor. Creemos que ella es sana, que todo tumor se deshace, que todo lo que no venga de ti, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo, se deshace ahora mismo. Oramos por esos exámenes para Gaby, oramos por Ana Rosa, por esos documentos migratorios que tú sabes, Señor, que ella necesita. Oramos por el hermano Antonio, oramos, Señor, en fe, por sanidad para Carlos David. Tú sabes que Clau todos los días se arrodilla delante de ti en fe. Pedimos, Señor, por el esposo de María Milagros, por Martín, para que él te conozca. Oramos, Señor, juntamente con Tami, por su hijo que va a tener hoy una cita. Oramos, Señor, por salud, por la familia, los proyectos de Yami Flores. Oramos juntamente con Leslie, Señor, para que tú nos sigas cubriendo, para que tú protejas a nuestros hijos. Oramos, Señor, por el hijo de Diana que está en los Estados Unidos, que tú lo guardes, que tú le protejas. Oramos por sabiduría para cada papá, para cada mamá. Oramos por Ecuador, porque hay muchas muertes, secuestros, extorsiones. Señor, sé tú tomando el control, que venga tu reino, que tú gobiernes, Señor, en el Ecuador. Seguimos cubriendo a Michelle y creemos que ella es libre para la gloria de tu nombre. Padre, tú sabes que ella está en este momento hospitalizada en ese lugar, pero
Yo sé que tú estás ahí. Cambia sus pensamientos. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Toca ese corazón de Michelle, que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, en un corazón tierno, en un corazón sensible, que en ese hospital donde ella está, tú pongas enfermeros, enfermeras, aún otros pacientes que te conozcan a ti y que de alguna manera, Señor, Michelle sea libre, que su identidad esté puesta en ti, que un día Michelle reconozca que tú la hiciste una mujer, una niña linda, una niña preciosa, que un día ella se case, que tenga un hombre temeroso de Dios, que tenga hijos. La bendecimos, Señor, la declaramos libre. Oramos por Brenda, Señor. Tú sabes esa prueba tan grande que ella está viviendo, pero tú eres más grande, Señor. Oramos y damos gracias por el matrimonio de Cecilita, por lo que tú estás haciendo en ellos. Hoy termina ese proceso de Suyen y todo será para tu gloria, amado Dios. Oramos por esa deuda, por todos esos procesos de deuda, los que tienen situaciones económicas. Oramos y bendecimos el camión de Juan Valdés y declaramos, Señor, que ese motor está protegido, el radiador, todas las partes, el alternador, las llantas, el sistema eléctrico, toda la parte mecánica. En el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, que esa es la fuente de provisión de toda una familia y Él ha querido hacer las cosas bien, correctas, y cuando más te quiere buscar se levanta la oposición, pero hoy lo cubrimos, Señor. Rodéalo con tus pensamientos, ayuda y fortalece esa fe, Señor, que sea inquebrantable para nuestro hermano Juan. Cubrimos, Señor, en fe todo gigante que se haga pequeño ante tu presencia. Pedimos resolución legal para el trabajo del esposo de Elena. Oramos por Miggy, Señor, que su hija pueda ser feliz en ese matrimonio, que tú lo restaures para la gloria y la honra de tu nombre. Seguimos orando por Santiago, Señor, creyendo que tú lo has encomendado con un propósito grande, que el día, Señor, en que Lady lo tuvo por primera vez en su vientre, que se enteró que estaba en embarazo, ella te lo dedicó a ti. Cuando era un bebé lo llevó a la iglesia y lo consagró para tu obra. Así que, Señor, aunque él se resbale, aunque él caiga, tú lo levantarás, porque tu palabra dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Toda la familia de Lady es restaurada por ti. Bendice a Julián, a toda la familia de Julián, a Daisy, donde quiera que ella esté, a su otra hermana, a su hijo. Señor, que todos esos jóvenes, que toda esa generación, Señor, sea llena de tu Espíritu Santo. Rodéalo, Señor, que el cielo gobierne, que se haga tu voluntad. Provéeles empleo, provéeles ideas creativas a esos jóvenes, Señor, y que Lady pueda testificar, que Lady sea sana, Señor. Toda artritis se va en el nombre poderoso de Jesús, y tu propósito y tu voluntad se cumplen en la vida de Lady, Señor. Que haya una oración cada día en su corazón, que ella pueda levantar las manos al cielo y verte fieles. Oramos por los pastores, Señor, como dice aquí Dedo, que sean hallados fieles, que podamos tener una predicación expositiva de tu palabra conforme a tu voluntad. Oramos por el hijo de Maggie, Señor, que ya firme contrato. Oramos, Señor, para que tú protejas a nuestra hermosa Fernanda de todo ataque espiritual, porque ella confía plenamente en ti. Señor, dejamos este devocional en tus manos. Oramos que toda depresión y ansiedad se vaya, como dice Carolina, que haya protección sobrenatural, un vallado de ángeles, un manto angelical por todos los niños, los bebés, los adolescentes, por todos los que están luchando por su vida. Oramos por Juan Camilo, Señor, ese joven de 17 años que tiene un espíritu de muerte, que tú lo liberes, que se rompa toda maldición y que él sea libre para la gloria y la honra de tu nombre. Dejamos este miércoles en tus manos, que hoy 11 de junio sea el mejor día de nuestras vidas, que nos acompañe, Señor, en la casa, en el trabajo, en el vehículo, en el metro, en el tren, donde sea que vayamos, Dios, que tú vayas con nosotros, que tu mano de poder, Señor, esté en nuestras vidas, que te podamos ver, que te podamos sentir y sobre todo que te podamos reflejar, que mostremos, Señor, que hemos estado contigo, que hemos orado, que hemos leído la Biblia, porque
olemos a ti, hablamos como tú, miramos como tú. Señor, que haya una transformación y que muchos hoy te entreguen a ti su corazón, que este no sea un devocional más, que no sea un tiempo ahí común y corriente, sino que sea un tiempo de sanidades, de milagros, que el que estaba deprimido salga gozoso, que el que estaba enfermo salga sano, que el que estaba preocupado salga en paz, que el que estaba en escasez ahorita mismo tenga esa paz y esa certeza de que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú sabes, Señor, todos los negocios que tenemos que realizar, las actividades, Señor, en donde nos vamos a mover, que ahí tú nos acompañes, que guardes nuestra entrada, nuestra salida, que nos protejas de accidentes, que nos protejas de terremotos, Señor, y que tu gloria se manifieste de una manera muy especial. Te amamos, Señor, te bendecimos y dejamos este momento en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. Hemos orado en fe en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Todo en las manos del Señor. Así es, hermana Esperancita. No tendremos miedo porque tú estás con nosotros. De pie ante la vida y de rodillas ante Dios. Así es, Connie. Un abrazo, mi bella Liz, Leslie. Fanny Salgado, un abrazo, qué linda mi Fanny Lu, que estás por ahí conectada. Gracias a todos por ese apoyo. Sabemos que Dios tiene el control, como dice Patricia. Jackie dice que llegó tarde. Jacqueline más, les voy a dejar grabadito en Instagram y ahorita lo edito aquí en TikTok también para que lo puedan repetir desde el principio. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Connie nos está diciendo que su hermano ya salió de la detención. ¡Aleluya! Estábamos orando tanto por él y nos alegra mucho ese testimonio. Gracias, Carolina. Un día bendecido también para ti. Por aquí Blanquita dice que hoy ha sido un día hermoso, que se había despertado triste, pero que el devocional de hoy le dio fuerza. ¡Gloria a Dios, Blanquita! ¡Ánimo! Porque ya tenemos la victoria. Aunque nuestros ojos físicos no lo pueden ver, los ojos de la fe sí nos ven. Amén, mi bella Janet, que el favor de Dios también te acompañe. Bendecido día para todos, dice Clarena. Seguimos orando por la recuperación total de tu hijito. Dios los bendiga también a ustedes allá en Popayán, Colombia. Que el Señor restaure a nuestra Colombia y que hoy escuchemos un testimonio positivo de Miguel Uribe Turbay y que venga el cielo a nuestra nación. Un abracito para todos, los amo en Cristo Jesús. Y ustedes que se quedan un momentico más por aquí. ¡Wow! Hoy pasamos de los 100,000 taps. Gracias. Sí se puede. Que hay bendición. Gracias a todos. Precioso día también para ti, mi hermana Julia Ortega. Leslie dice, Dios nos fortalece. Lindo devocional. Muchas bendiciones, hermana Esperancita, también para usted. Richard Salinas, Dios te bendiga. ¿Cuándo va a venir pues a Houston a la iglesia? Acá lo esperamos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Por aquí Fanny nos dice que el parte médico de Miguel Uribe hoy fue mejor y que se está recuperando. Esa es la fe que tenemos, que él se va a levantar. Yo creo que si Miguel Uribe se levanta de ahí, es el presidente de Colombia. O sea, todos los colombianos vamos a votar por él. Eso sí, es un hecho. Así que bueno, sigamos orando. Saraí, Dios te bendiga. Robertico, un abrazo grande. Nos vemos primero Dios ya la próxima semana allá en Wisconsin. Con la ayuda de Dios, ya pronto estaremos conociéndonos con Perlita, nos vamos a tomar foto, vamos a grabar el devocional, algo vamos a hacer para que ustedes también conozcan a Perlita. De verdad que este es un medio de gran bendición. Yo les he contado a ustedes tantos testimonios de lo que Dios ha hecho a través de este devocional. Claro que sí, yo también les llevo cositas colombianas, Perlita. Un abrazo, Patricia, allá en El Salvador. El Salvador también, prepárese, si Dios lo permite, 13 de septiembre voy a estar en El Salvador. Dios está abriendo unas puertas increíbles este 2025 y si Dios lo permite, voy para un congreso, ya no, el tema no va a ser mujeres, ahí voy a estar compartiendo en un congreso de jóvenes, los de San Salvador. Si tienen jóvenes que quieran mandar a ese congreso, va a ser de bendición. Jackie está en Nicaragua, pero Jackie, si puedes viajar con tus muchachos, va a ser poderoso. Qué rico, vamos a ver, invítenme a México también para irme aquí, claro que sí. Un abrazo, mi hermano Byron, y quiera Dios, hermano Byron.
Un abrazo grandotote para todos, los amo mucho en Cristo Jesús, que sea el Señor fortaleciéndolos, animándolos, consolándolos y que de verdad salgamos de este devocional así llenos de fe, con una sonrisa. Jacqueline, créeme que mi sueño es conocer Chile también. Allá tengo a Natita, tengo a Leslie y una comunidad muy bonita, y allá está Cristo Centro, una de las iglesias de nuestra organización en el barrio San Joaquín. Entonces yo tengo fe que algún día voy a poder ir también allá a Chile, a Nicaragua, Paraguay, qué rico. Miranda, invíteme y yo voy y le hago la visita. Feliz día a todos. Oh, Nueva York, sí o sí nos vamos a ver en Nueva York. Ahorita tenía por aquí conectada a Janet, es una amiga de Medellín, y seguro que si un día de estos vamos a ir. Ay, Jenny Murillo, los amo mucho a todos. Gracias por abrirme las puertas de su casa, de su vehículo, de su oficina. Gracias por haberse quedado hasta el final, porque es que de verdad que en TikTok hay mucho contenido y mucha gente hermosa, psicólogos, psicólogas, pastores. Uy, no, es impresionante porque hay muchos recursos buenos aquí, pero ustedes se quedan conmigo y yo los amo y les mando ese abrazote gigante. Que sea el Señor fortaleciéndolos, llenándolos, y que hoy no sea un miércoles común y corriente. Ay, qué bendición, nos cuenta Jenny Murillo que su hijo ya tiene la licencia. Wow, eso es buenísimo. Estuvimos orando por él, así que es una bendición. Gloria a Dios, amén, mi bella Fernanda, igualmente para ti. Bueno, les voy a contar de mi hijo antes de irme. Ustedes saben que aquí en TikTok conocí a Nubia. Yo creo que hoy no está conectada Nubia, pero mañana me conecto, si Dios lo permite, otra vez el viernes a las 7 de la mañana, hora de Colombia, Diana. Viernes 7 de la mañana, mañana jueves no voy a poder estar. Bueno, les iba a contar que mi hijo Fede, que se fue a Nebraska, ahí conoció a Nubia, que es parte de este devocional de TikTok. Ella le abrió las puertas de su casa, está viviendo con ella, pero bueno, ahorita tengo fe que Dios ya le va a proveer un lugar donde él también pueda vivir. Pero les cuento esto es porque, ay, Dios hace unas cosas tan lindas, y este devocional ha sido una bendición increíble también para mí. Así que Jenny Murillo, te entiendo completamente. Nuestros hijos tienen, creo que los dos tienen la misma edad, el mío tiene 21, y ahora más que nunca la entiendo. Yo oraba por ella cuando el hijo se mudó, pero ahora oro con más pasión porque estoy en los mismos zapatos de Jenny Murillo. Así que bueno, con la ayuda de Dios ahí nos vamos yendo todos. Los dejo ahora sí. Feliz día, que la pasen bien y que el Señor los fortalezca en todos. Acuérdense pues de prepararse para nuestra conferencia Viviré para Testificar, Medellín, Colombia, 11-12 de julio, Centro Comercial Los Molinos. Tendremos un tiempo increíble. Si tú no puedes viajar pero quieres apoyar a otra mujer, escríbeme en el chat por favor y con gusto te puedo dar más información. Hermana Domitila, un abrazo grande allá en este